Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Soy Maripunto y hoy os voy a hablar del nacimiento de la historiografía helénica. La historiografía helénica es el modo en que los antiguos griegos comenzaron a mirar su pasado, a escribirlo y a tratar de explicarlo. Antes de los griegos, las civilizaciones escribían crónicas o listas de reyes y batallas, pero sin buscar las causas, sin reflexionar, y con Grecia nace algo nuevo, la historia como investigación racional, como búsqueda de la verdad, lo que los propios griegos llamaron historia del verbo historien, que era investigar. Hoy recorreremos ese proceso desde los antecedentes minoicos y micénicos hasta la madurez clásica y el periodo helenístico, cuando la historia se mezcla con la ciencia, la literatura y finalmente con la ficción. Vamos a empezar con el antecedente y el nacimiento de la historiografía. Antes del siglo VIII, Grecia estaba lejos de ser una unidad. Hablamos de un conjunto de polis pequeñas, ciudades-estado independientes, cada una con sus propias leyes y costumbres. No existía un sentimiento de unidad política, aunque sí una conciencia cultural común. La lengua, la religión y la idea de ser griegos frente a los bárbaros, que eran los extranjeros. Este mosaico de ciudades vivió una larga evolución desde la época minoica y micénica hasta el periodo oscuro y la posterior época arcaica. Los historiadores usan distintos hitos para datar los comienzos de la civilización griega. La erupción de Cera hacia el 1600, que afectó al mundo minoico, la guerra de Troya, situada entre el 1230 y el 1210, y ya en época histórica la primera Olimpiada del 776 o la fundación de Pithecusa, un año después, que era la primera colonia griega en Occidente. Durante siglos, el relato del pasado se había transmitido de forma mítica y poética a través de obras como la Ilíada y la Odisea. En ella, los dioses intervenían constantemente y la historia se confundía con la leyenda. Pero a partir del siglo VI ocurre un cambio decisivo. Los griegos pasan del mito al logos. Comienzan a sustituir la explicación mítica del mundo por la razón, la observación y el análisis. Este cambio intelectual fue el caldo de cultivo en el que nació la historiografía. Sobre el contexto, Grecia tenía un altísimo nivel cultural e intelectual, pero también grandes limitaciones militares y políticas. Esa inestabilidad interna y la diversidad de polis influyeron mucho en cómo los griegos escribían su historia. Además, debemos tener en cuenta varios problemas metodológicos. Los problemas internos, la historia se escribía desde una versión parcial, casi siempre la de los vencedores. Existía una percepción etnogeográfica limitada, se conocía bien el entorno griego, pero el resto del mundo se imaginaba como elementos fabulosos. También los autores eran hombres aristócratas con acceso restringido a la información. Y su contacto con los hechos era muy directo pero limitado. Narraban lo que veían o lo que les contaban los testigos. Sobre los problemas externos, muchas obras se han perdido, solo las conocemos por citas indirectas. Las traducciones y transcripciones han alterado los significados e incluso el vocabulario histórico sigue siendo objeto de debate entre los especialistas. Así pues, la historiografía griega nace en un entorno de fragmentación, curiosidad intelectual y escasez de fuentes. Ahora vamos a hablar sobre la historiografía arcaica y clásica. En el periodo arcaico, los griegos comenzaron a mirar el mundo con ojos de viajeros y geógrafos. Los primeros textos históricos estaban muy vinculados a la descripción de la tierra y de los pueblos. Las costas eran bien conocidas porque las recorrían navegantes y comerciantes, pero el interior de los continentes seguía siendo un misterio, poblado de seres fabulosos y leyendas. La geografía, en este sentido, era tanto una ciencia práctica como una proyección imaginaria. Los rasgos generales, la cronología era relativa, basada en hitos como la guerra de los reinados. El interés se centraba en sucesos locales, lo que ocurría fuera de Grecia importaba poco. Se mezclaban la historia, la geografía y la etnografía, todo bajo una mirada helenocéntrica, perdón. Los griegos concebían la tierra conocida, que era la ecúmene, como un espacio limitado. El mundo estaba dividido de manera simétrica en barrios del norte-sur y este-oeste, con Grecia en el centro y más concretamente Delfos como el ombligo del mundo. Era una cartografía simbólica, pero no científica.
Los mapas se dibujaban en círculos y los confines estaban rodeados por el océano. Las otras civilizaciones eran descritas en términos griegos, por ejemplo, los fenicios eran llamados foniqué y sus costumbres se interpretaban desde categorías helénicas. El mundo, en definitiva, se comprendía a partir de Grecia. Ahora voy a hablar sobre la unión de la historia y la geografía. Para los griegos, conocer el pasado implicaba conocer el espacio donde se desarrollaba. Por eso, muchos de los primeros historiadores fueron también viajeros, exploradores o cartógrafos. Herodoto es el mejor ejemplo de esta etapa, pero antes de él hubo otros como Hecateo de Mileto, quien intentó organizar los mitos y relatos en un marco geográfico racional. Ahora voy a hablar sobre un historiador científico que es Tucídides. Con Tucídides, la historiografía griega alcanza su madurez. Su obra histórica de la Guerra del Peloponeso marca un antes y un después. Para Tucídides, lo verdaderamente inmutable es la naturaleza humana. La ve desde una perspectiva pesimista, pero con esperanza. Aunque los hombres repiten los mismos errores, pueden aprender de ellos. Por eso su historia busca enseñar tanto como informar. Fue el primero en aplicar un método casi científico, que era que contrastaba testimonios, rechazaba explicaciones míticas y evitaba juicios morales directos. No solía expresar su opinión, sino que dejaba que el lector sacara sus conclusiones, y en sus descripciones aparecen los defectos y virtudes tanto de la democracia como de la oligarquía sin tomar partido abiertamente. Su estilo es sobrio, preciso, lleno de detalles, aunque sigue el modo herodoteo en la forma, es decir, la narración en prosa. Tucídides abandona la digresión para centrarse en los hechos y sus causas. En resumen, Tucídides convierte la historia en una disciplina de análisis político y humano, un espejo donde el hombre puede verse y comprenderse. Ahora voy a hablar del continuador práctico que era Jenofonte. Casi contemporáneo de Tucídides, aunque más joven, Jenofonte pertenece a la baja aristocracia ateniense. Su obra es más narrativa, más moralista y con un claro componente didáctico. Entre sus escritos destacan grandes obras como Anabasis, la Ciropedia, la Helénica, Agesilao y sobre la construcción de los atenienses. La Anabasis narra la expedición de los 10.000, una aventura real del año 401 a.C., cuando un ejército de mercenarios griegos cruzó Asia Menor, tras el fracaso de la rebelión del príncipe Ciro contra su hermano, el rey persa Artajerjes II. Xenofonte participó en esta expedición, por lo que escribe como testigo directo con una mirada práctica y militar. En cambio, la Ciropedia es más idealizada, una especie de biografía novelada del rey Ciro, donde el protagonista encarna al monarca perfecto. En ella, Jenofonte introduce discursos y reflexiones políticas para enseñar las virtudes y modelos del gobierno. Su tono es menos analítico que el de Tucídides, pero más moral y educativo. Es el paso intermedio entre la historia como investigación y la historia como ejemplo. Ahora voy a hablar de la historiografía helenística. Con la muerte de Alejandro Magno en el 323, Grecia entra en una nueva etapa. El centro de gravedad político se desplaza y la historiografía cambia de rumbo. Durante las conquistas de Alejandro, la historia se había convertido en una empresa científica y exploratoria. Los generales y sabios que lo acompañaban, los llamados podometras o benmatistas, medían distancia a pie, recopilaban datos sobre flora, fauna y recursos naturales. Los mapas se hacían cada vez más topográficos y precisos y se registraban incluso remedios médicos autóctonos. Por primera vez, la historia y la geografía se fundían con la observación empírica. Se descubrió, por ejemplo, que Egipto e India no estaban unidos por el Nilo como se creía antes. Era una auténtica revolución científica. Pero tras la muerte de Alejandro, ese impulso se apaga. Entre los siglos IV y II a.C., la historiografía griega pierde su función política y se orienta hacia la ficción y la retórica. El interés se traslada de los grandes hechos colectivos a los relatos individuales, los viajes y las anécdotas. La historia se vuelve novelesca e incluso romántica. Aparece una tendencia a describir el mundo en esquemas geométricos, buscando simetría, armonía, correspondencia entre las distintas partes del globo. El tono es más especulativo que narrativo. También cambia la mirada del historiador, ya no se interesa tanto por la etnografía o la política lejana, sino por su propio tiempo, por la historia contemporánea. De esta corriente derivará siglos después la historiografía romana,
que hereda tanto el rigor tucídido como el gusto narrativo de la época helenística. Ahora voy a hablar de la historiografía cartaginesa. Aunque a menudo olvidada, debemos mencionar la historiografía cartaginesa contemporánea de la helenística. Casi todas sus obras se han perdido, pero sabemos de ellas por fuentes griegas y latinas. Entre los autores más citados encontramos a Caronte de Cartago, que era el autor de un periplo de las costas atlánticas, que hoy está desaparecido, a Hanon, cuyo periplo describe la exploración del litoral africano hasta el Golfo de Guinea, Hamilton, que habría navegado hacia el Atlántico Norte, quizá hasta la isla británica, y Magún, autor de un importante tratado de agricultura del que solo conocemos referencias. Toda esta literatura llegó a nosotros de forma indirecta, por resúmenes griego y latino, por traducciones parciales o incluso por textos medievales tardíos. Lo que sí sabemos es que los cartagineses combinaron la experiencia náutica con la observación etnogeográfica, una tradición paralela a la griega pero mucho menos conservada. Autores como Sileno y Sósilo incluso acompañaron a Aníbal Barca y escribieron sobre su campaña, demostrando que también en el ámbito cartaginés existía un interés por documentar la historia contemporánea. En conclusión, la historiografía helénica recorre un camino que va del mito al método, de la poesía a la razón, y empieza con relatos legendarios y termina en tratados casi científicos. Primero los griegos quisieron entender el espacio, dónde estaban y qué pueblos le rodeaban. Después intentaron comprender el tiempo, por qué ocurrían las guerras, las revoluciones, los cambios políticos. Y finalmente, con el helenismo, la historia se convirtió en una forma de literatura y de reflexión moral. Herodoto, Tucídides y Xenofonte sentaron las bases de todo lo que hoy llamamos historia. Sin ellos, la historiografía romana y, en último término, la moderna, no habría existido. Así que cuando hablamos de historia como investigación, de fuentes, de método o incluso de objetividad, estamos repitiendo una vieja aspiración griega, entender el pasado para entendernos a nosotros mismos. Y hasta aquí llega el podcast, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.